Muy bien. Va. Vamos a darle la palabra ahora a Oscar Elvio Correas, es el presidente de la Cámara Argentina de Actividades de Amarraderos, Barcazas y Anexos, y como decía, es el delegado argentino ante la red PVP Internacional. Adelante, Oscar, por favor. Yo los voy a llevar por otro camino ahora. Vamos a ir viendo algunas cosas diferentes, que es la complejidad, pero mirarlo desde un punto de vista del pensamiento complejo, ¿eh? Entonces, es un pensamiento diferente, una visión diferente de las cosas. Y así es como vamos a mirar esta hidrovía Paraná-Paraguay, que muchos ya hablaron, así que vamos a ir avanzando un poquito en la exposición. Así que vamos un poquito adelante. Pasamos con la otra. Ya la conocemos, a la hidrovía viene desde su punto superior en el norte, Puerto Cáceres, y llega hasta Nueva Palmira con una navegación, después de pasar por estos 5 países, que esa navegación es con barcazas. Perfecto. Y la otra navegación es con buques hasta Santa Fe. ¿Qué barcazas? Bien. Barcazas de todo tipo. Tenemos la barcaza de combustible, las Jumbo, las Mississippi, infinidad de barcazas y infinidad de dueños, bandera paraguaya, de bandera argentina, de esos que se forman los convoyes que pueden haberse simétricos, a veces con algunos inconvenientes, pero también en ese sector de Santa Fe, hacia abajo y hacia el mar, hay distintos buques que van a navegar, distintos buques que pueden ser buques de pasajeros, que pueden ser buques que llevan barcazas, o buques petroleros o buques graneleros. Y la complejidad de cada uno de estos buques es completamente diferente, y de las barcazas que transportan ¿qué? Mercaderías, como en este caso un buque containero, en este caso un buque gasero, como que llegan hasta Zárate. Y lógicamente, ¿para qué? Y para mercaderías, o sea, para traer mercaderías. Si el 100% del flujo de mercadería de estos buques, el 20% sube, aguas arriba, y el 80% es el que baja, que soja, derivados, mineral de hierro y otros, y sube por sobre todas las cosas combustible y cargas generales. Esto es más o menos el escenario de la hidrovía. Un escenario que es complejo. Es complejo porque el primer obstáculo que las barcazas tienen es el puente Chaco Corrientes, como lo conocen los correntinos y chaqueños, pero el puente General Manuel Belgrano. ¿Por qué? Y ahí hay que dividir. Ahí no se puede pasar el convoy completo y de día es una cosa y de otra a la tarde es otra. Hay que desarmar el convoy y volverlo a armar. 16 o 18 o 24 horas de demora. Obstáculo que tienen las barcazas que vienen del norte y un poquito abajo de la confluencia, esa hermosa confluencia del río Paraná con Paraguay, donde yo también estuve en Paso de la Patria. Sigamos. Vamos a ver cuál es el otro problema que tienen los buques, porque los buques también tienen sus problemas. El primer problema es entrar por el cordón Recalada, Canal Punta Indio, atravesado el canal a la corriente del Río de la Plata, el canal intermedio, el canal Mitre, el canal Emilio Mitre, que tiene 100 metros de largo, 2 buques de vuelta encontrada no pueden operar y tienen que llevar 2 pies bajo la quilla. Hay un montón de elementos que contribuyen a que haya demoras, y esa demora sea dinero. Y vamos al otro. Esto quiere decir también que este es el otro problema de hoy, la altura de los ríos. Hoy están todos los puertos con 2 metros abajo del nivel normal y va a seguir. Acá tienen las alturas lo que va a pasar en noviembre, que vamos a estar peor todavía, según el informe del Instituto Nacional del Agua. O sea que otro de los problemas que también tiene todo el tema de la hidrovía, y pasamos a la otra diapositiva, es que toda esta estructura ha quedado vieja con respecto a los buques y con respecto a los canales, los pasos críticos, distintos pasos que el río va teniendo en todo su trayecto. Y lógicamente, si hay demoras, hay consecuencias. Estas demoras, a su vez,
¿Por qué? Restringe la navegación. Pero también el no poder venir con un calado de 40 pies y llegar a 32 tiene un falso flete, y ahora llegar a menos todavía con la altura de agua, que también ese falso flete es el que va produciendo también una erogación mayor, ¿no? Entonces, vamos pasando. Esos costos son los que vamos a sentir todos, a pesar de estén donde estén, porque lo van a sufrir todos, amén de los otros costos que puede haber. Vamos a pasar adelante. Este es uno, el COVID-19 hoy. El COVID-19, yo preparé un manual para ver qué hace el puerto ante la pandemia y cuáles son las medidas de prevención que deben hacer. Si lo quieren, está en la página de la CIP-OEA y entran ahí van a tener el manual para ver qué se puede hacer como medida preventiva en el puerto, qué se está haciendo, que no es el momento para hablar. Pero además de este problema que es el COVID-19, está señores, el tráfico ilícito de estupefacientes, que es una realidad de lo que no muchos hablan, porque no muchos lo entienden. Pues estas son cosas reales. Estos son hechos reales que suceden. El John Connor, el Juliet, hay varios remolcadores de barcazas. Y hablando de barcazas y hablando de amarraderos, vamos a ver cómo surgieron estos amarraderos, porque yo hoy estoy hablando como presidente de la Cámara de Amarraderos de Barcazas. ¿Y cómo surgieron? Hace 20 años yo me acuerdo que las barcazas se amarraban así, a los árboles, y así quedaba, y así se afectaba el medio ambiente también. Se empezó a trabajar con esto, se empezó a trabajar con las distintas autoridades, se reglamentó, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables estableció distintas medidas para que haya un espejo de agua y una porción de costa frente al espejo de agua que tenga todos los elementos necesarios como para no amarrar a los árboles y que esos amarres sean seguros. Entonces las normas son los procedimientos para habilitación de ese amarradero fluvial que hoy debe presentar una serie de normas, informes, planos, normas de construcción, todo lo que hace a que el amarradero preste una tarea y que sea seguro su amarre. Porque si no son seguros los amarres, a veces, bueno, no voy a hablar mucho de algunos pícaros que andan dando vueltas por ahí, pero bueno, pero tenemos que hacer los amarres seguros. ¿Por qué? Entonces, vamos a ver qué trámite tenemos que llegar a hacer o se han ordenado para que el amarradero pueda funcionar. Primero tiene que tener una habilitación que le da la subsecretaría. Vamos a la otra diapositiva. Vamos a un enter, ahí está. Para que llegar al registro de amarraderos fluviales. Pero vamos al otro. ¿Quiénes componen y cómo se compone el trámite para poder llegar a esa habilitación? La Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Secretaría de Marina Mercante, por un lado, la Prefectura Naval Argentina, por otro. O sea, la Prefectura Naval Argentina, ¿qué va a hacer? Va a constatar que los amarres de las barcazas estén en condiciones y las artes de amarre sean seguras, y para eso las va a verificar y va a establecer si sean o no. Y eso la dependencia jurisdiccional va a emitir una resolución, la cual va a ser renovada a través del tiempo. Y después tiene que tener el PBIP. ¿Por qué el código PBIP? Y porque si el código PBIP previene para el buque y para el puerto una operativa ante distintas amenazas, como una de las amenazas, además del tema de terrorismo, es el tráfico ilícito de estupefacientes. El amarradero, que es el paso anterior a que la barcaza vaya al puerto, tiene que estar protegido, tiene que tener método, sistema y organización para detectar el tema de lo que estuvimos viendo en las fotos anteriores. Entonces tiene que haber un sistema y un proceso. Entonces cada amarradero está sujeto, hoy vamos a la otra, a un proceso de, primero, evaluación del amarradero, dando un enter. Después cada amarradero tiene que tener un manual de cómo va a ser, cómo vienen las barcazas, cómo entra, quién no entra, cómo
todo tiene que estar, el personal tiene que estar ajustado a derecho, o sea que el personal de los amarraderos, además de estar registrado y habilitado, tiene su convenio colectivo de trabajo para que todo el mundo esté en blanco, y hay un convenio colectivo de trabajo especial para el personal que brinda servicios como operario de amarradero de barcaza, porque si no, no tendríamos este otro documento que exige la prefectura, que es el documento nacional de protección para lo que llamamos amarraderos fluviales, léase barcaza. Entonces el amarradero ya no era el árbol, hoy vamos a tener 38 amarraderos fluviales, 32 que están conformando esta cámara, vamos a la otra, ya no es el árbol, sino ya hay toda una estructura que tiene que ver con que se fueron coordinando las actividades. ¿Y por qué se coordinan? Porque cuando nos juntamos todos los empresarios a ver cómo llevamos de la mejor forma esto, primero tuvimos que entender la importancia de la proyección de los amarraderos, porque también son un elemento importante para poder bajar costos. Promover y prestigiar y defender la actividad. Estandarizar los procesos para ejecución y para optimización y gerenciar entre las autoridades portuarias y nacionales y provinciales que tienen que ver con el quehacer. Entonces la Cámara, cuando se crea esta Cámara, lo primero que nos dimos cuenta cuando creamos la Cámara es decir, ¿existe jurídicamente el amarradero? No, porque no hay ninguna ley que lo contenga. Entonces ahora, cuando yo vi la modificación de la ley de puertos, que en su artículo segundo, si le das un enter más, vamos a resaltarlo un poquito, me asimilaba o me asimila el amarradero fluvial a un puerto. Y ahí no, ahí ya tenemos que decir, no hay posibilidad de asimilar la función de un amarradero fluvial a la de un puerto. Es algo completamente diferente. ¿Por qué es completamente diferente? Damos 2 enter a ver si avanzamos un poquito más. ¿Por qué? Porque hay una particularidad especial que tiene el amarradero que lo hace diferente a la posibilidad de tener un puerto. Es lo que nosotros proponemos. Nosotros le propondríamos de muy buen agrado a este proyecto de ley que agregue simplemente un artículo 2 bis. El artículo 2 bis, entonces en ese artículo 2 bis definimos jurídicamente y le damos vida jurídica al amarradero, denominando amarradero fluvial el espacio físico, como es el conjunto de obras civiles, dispositivos y equipos destinados al amarre de buques y artefactos navales para la espera o detención de los mismos sin efectuar transferencia de cargas y personas. Este es el punto de diferenciación profundo de lo que es un amarradero fluvial con lo que es un puerto. No hay transferencias de cargas ni de personas. Entonces, esto es lo que estamos luchando. Además, que ojalá podamos solucionar el tema de los famosos pilotes muy débiles del puente Chaco Corrientes, que por eso es que la navegación se dificulta, lo podamos arreglar. Ojalá podamos, vamos al otro, también llegar a poder solucionar los conflictos que tiene el ingreso, ya sea o en los canales de acceso, y si es posible llevar a 38 pies, excelente. Ojalá lo podamos lograr, pero tiene que tener un plan integral donde complemente una cosa, todo en conjunto como un sistema, porque si lo pensamos como un sistema, donde yo afecto una parte del sistema, afecto todo. Entonces tengo que tener en cuenta todos estos elementos. Y después, desde el punto de vista del medio ambiente, ¿soporta el río más buques, más remolcadores? Las emisiones de gases a la atmósfera del producto del quemado de los derivados del petróleo. Y ahí hay otra respuesta que nosotros veníamos viendo, pasamos a la otra, que veníamos viendo
con la Universidad Politécnica de Madrid. Veníamos trabajando esto con el ingeniero José Luis Almazar, que es el que trabajó en Suecia durante los últimos 10 años para lograr los buques como este, que es nada más ni nada menos que el buque Francisco, que es el que está llevando pasajeros de Buenos Aires a Montevideo, que ya funciona a gas natural licuado. Ya es un buque que funciona a gas natural licuado. Hoy la OMI, Organización Marítima Internacional, está vedando zonas del Mar del Norte, distintos mares, donde no pueden ir buques a propulsión a hidrocarburos, no pueden ir más. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Que yo felicito a Julio Infran por esta fuerza que le pone a las cosas y este compromiso que él tiene con este sistema nuevo de gas natural licuado que funciona a 132 grados bajo cero. Tenemos que pensar de nuevo en la logística. En reglamentación, en capacitación para poder operar este gas natural licuado, en capacitación de los operarios, en capacitación de los tripulantes, en capacitación, ¿cómo lo podemos hacer en conjunto? No quiero extenderme más, vamos a la última y allá les dejo esto como para que simplemente he tratado de, en el poco tiempo, tratar de ponernos a pensar un poco, que nos pongamos a trabajar en conjunto. Hay mucho para hacer, hay muchas cosas que la podemos hacer solo si nos unimos, a pesar de que pensemos diferentes, nos lleva un solo objetivo, el desarrollo de nuestro país, desde todos los ámbitos, el desarrollo de esta querida Argentina. Y bueno, tendremos que trabajar en conjunto. Muchas gracias por el tiempo, hasta aquí hemos llegado y quedamos a disposición para las preguntas si así es posible. La pregunta estaba orientada al tema de la modificación de la ley 240123 de la ley de puerto y la baja de costos. Ahí hay apareció ahí la discusión del remolcador, por ahí, viste, el no remolcador o la lancha de amarre, y orientado hacia eso veo que los lectores quieren saber qué visión tenés vos como responsable de la Cámara, ¿no? Mira, esta es una discusión de mucho tiempo y cómo funciona un amarradero. O sea, viene el remolcador troncal, deja el convoy de 16 barcazas, por ejemplo, pero esas 16 barcazas no pueden entrar al puerto, van a entrar una o dos. Entonces, el remolcador deja en el amarradero amarradas y va nuevamente a llevar 2 barcazas a lo sumo, y esto va a lo que llaman como una especie de calecita. Ahora, si el remolcador troncal se va y el amarradero pasa, por ejemplo, vamos a ver, pasa navegando un buque que debería pasar a 3 nudos y pasa a 11,5 nudos, las barcazas no van a resistir y los amarres no van a resistir. Y por más que vos tengas un hombre parado ahí, presto a avisar, va a decir, sí, se van las barcazas, y las va a ver cómo las barcazas se van, si no hay un remolcador que está esperando la posibilidad de ayudarlo, porque si no va a venir otro a ayudarlo y después ya saben lo que pasa. Entonces, hay una necesidad de que quede un remolcador cuando el remolcador troncal se lleva y hace la ida y venida. Entonces sí o sí se necesita que otro remolcador quede para poder asistir cualquier evento como este, y le estoy hablando de una realidad, no estoy diciendo una utopía, estoy hablando de un caso concreto de un convoy de 5 barcazas cargadas con gasoil. Y pasó un buque que debería pasar a 3 nudos, pasó a 11,5 nudos. No hay amarra que aguante ahí. Y menos con la bajante que está, y menos esa succión y ese movimiento que hace de agua, que es terrible. Entonces, sí o sí se necesita tener un remolcador para que cuando el remolcador troncal se va, quede al resguardo de esas barcazas con la potencia, porque el otro problema es la potencia.
Entonces, si vamos a poner un remolcador que no tiene potencia, entonces no pongamos nada, porque se va el remolcador con las barcazas. No, tenemos que buscar la norma dice potencia adecuada. Yo iría un poquito más a la profundidad de ese remolcador que tiene que quedar. ¿Es un costo? Sí, es un costo, pero más es el costo que si no dejamos nada y se lleva un convoy y produce un evento terrible. Entonces, como prevención, a algunos por ahí les gusta que se escapen las barcazas, ¿no? Pero no es lo que debemos hacer. Entonces, es la necesidad, sí, algún día vamos a hablar de esto. Lo que necesitamos es eso. El remolcador, lamentablemente, por seguridad de la navegación, tiene que estar. Porque yo, por más que ponga una persona, con un pañuelo así a saludar a la barcaza que va yendo, porque no va a poder hacer otra cosa, no va a poder hacer, humanamente no puede hacer nada. Entonces sí se necesita ahí un remolcador y esa es la necesidad de que el remolcador esté con una potencia suficiente. Yo para finalizar, Ariel, Oscar, vos como director de una agencia marítima, ¿crees que esto eleva los costos, vamos a decir? Porque también estás dentro del sistema de tercerización del funcionamiento, ¿no? Mirá, el gran tema es si yo asimilo un amarradero a un puerto, va a tener mucho más costos. Mucho más costos, ¿por qué? Porque supongamos, si el amarradero está equilibrado a un puerto, va a haber muchas más autoridades que intervienen. Tiene que ser, por ejemplo, tiene que intervenir aduana, migraciones, sanidad de frontera, prefectura. Entonces, ahí yo tengo que ir bajando costos y decir, bueno, si no va a haber transferencia de carga, no se necesita zona primaria aduanera, si no va a haber transferencia de carga. No va a haber, ¿por qué? Porque es zona secundaria aduanera, la aduana tiene la posibilidad de, mientras esté en zona primaria aduanera, atenderlo, pero ya me estoy liberando de un costo que sería habilitar una zona primaria aduanera. Y después no va a haber movimiento de pasajeros o tripulantes, de tripulantes, que normalmente son de bandera paraguaya. No puede bajar el tripulante, no puede bajar, y yo a veces veo que cuando llega el remolcador, en vez de amarrarlo, se tira uno que se puede caer al agua y morirse, se tira y amarra, y no puede ser eso. Hay un montón de cosas que suceden en el muelle, no suceden en el amarradero. Pero bueno, hay un montón de cosas cotidianas del día a día que solamente las ves cuando estás en el muelle, cuando estás en el agua, cuando estás en el remolcador o cuando te pasan las cosas. Entonces, yo creo que la experiencia es importante en estas cosas, estar en esas pequeñas cosas que a veces se suman y hacen una gran cosa, pues si no vamos a tener que ir reduciendo costos. A veces el tener el personal del amarradero en blanco cuesta, pero no podemos tener personal en negro. Tenemos que obligar a que todo el mundo del amarradero tenga su personal en blanco, por eso tiene que cumplir con todos los requisitos, y son costos que tenemos que asumir. Pero tenemos que ser todos conscientes de cómo vamos a trabajar para ir bajando esos costos y que no influyan en el precio total. La agencia marítima también lo tiene que atender, la agencia marítima también tiene que, y vos sabés que hay agencias marítimas que atienden buques que se especializan en barcazas, hay agencias marítimas que son solamente de ultramar, ¿no? Y hay otros elementos más que si podríamos hablar del puerto, que no es en este momento, se podrían bajar otros costos. Hay muchos costos que se podrían bajar, Hay muchos costos que se podrían bajar, pero hay que tener la experiencia, el conocimiento de la ley y la fuerza para modificar la reglamentación. Muchas gracias, Ariel. No sé si vos tenés alguna pregunta para... No, ya estamos muy sobre el cierre ya, así que les agradezco mucho a todos. Y hay otras preguntas que por ahí hay de la gente, y además se las vamos a hacer llegar para que la tengan. Pero les agradezco realmente esta participación, realmente fue un evento muy interesante. Oscar, Hernán, Enrique, les agradezco mucho.
y hacemos un breve corte y cerramos, Gustavo. Muchísimas gracias a todos. Muy bien.